Todo comenzó en una noche serena, justo después del partido semanal de fútbol que mi esposo nunca faltaba. Como era costumbre, él regresó a casa, pero esta vez no venía solo. 2 hombres lo acompañaban, 2 desconocidos que irrumpieron en la quietud de nuestra rutina sin previo aviso. Sus nombres, según él, eran Adrián y Pablo. Nunca los había visto ni oído mencionar, y su presencia en nuestra sala marcó el inicio de algo que aún lo podía descifrar, pero que intuía como inquietante. Hasta ese momento, siempre creí que conocía a mi esposo. Era un hombre reservado, amante de la calma, de las rutinas bien definidas, alguien que encontraba refugio en la simplicidad de los días. Llevábamos años construyendo una vida juntos, una existencia tranquila basada en la confianza, o al menos eso era lo que yo pensaba. Durante el día, yo me ocupaba de los quehaceres del hogar, de mis pequeñas tareas, mientras él seguía con sus actividades, siempre puntuales, siempre predecibles. Por las noches, nos reuníamos para cenar, conversar sobre cosas cotidianas y compartir la paz de nuestro hogar. Los sábados, sin embargo, eran su día sagrado. Salía a jugar fútbol con sus compañeros, una tradición que respetaba con devoción. Yo nunca cuestioné esa rutina. Formaba parte de quién era él, o eso creía. Aquella noche, sin embargo, algo rompió el equilibrio. Cuando abrió la puerta y entró con Adrián y Pablo, supe que algo no encajaba. Los presentó con una sonrisa amplia, casi excesivamente entusiasta, como si quisiera convencerme de algo que ni él mismo entendía del todo. Los saludé con cortesía, aunque por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando en mi memoria algún indicio de quiénes podían ser. No encontré nada. No había mención previa, ninguna pista, solo sus nombres flotando en el aire como un enigma. Adrián y Pablo parecían inofensivos a primera vista. Eran amables, educados, con esa actitud relajada que suelen tener los hombres después de un partido. Pero había algo en el ambiente, una tensión intangible que me hacía sentir incómoda, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. No era normal que mi esposo trajera visitas sin avisar, mucho menos después del fútbol, un momento que él siempre reservaba para sí mismo. Decidí no decir nada, al menos no de inmediato. Me limité a observar desde la distancia mientras ellos conversaban, riendo con una familiaridad que me resultaba ajena. Preparé unas bebidas, tratando de mantener la calma, y regresé al salón. Allí los encontré, inmersos en su charla, envueltos en una complicidad que no me incluía. Mi esposo, en particular, parecía diferente. Irradiaba una energía que no le conocía, una mezcla de alegría y algo más profundo, como si estuviera liberando una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante mucho tiempo. Me senté a su lado, escuchando fragmentos de su conversación que giraba en torno al fútbol, a jugadas, a risas compartidas. Todo parecía normal en la superficie, pero mi intuición no me dejaba en paz. Había algo en su forma de hablar, en sus gestos, en la manera en que cruzaba la mirada conmigo que me hacía sentir que algo había cambiado. No dije nada, solo observé, esperando que el momento pasara, que la incomodidad se disipara. Pero entonces, de pronto, todo cambió. Una frase, dicha casi al azar entre risas, transformó la atmósfera por completo. Mi esposo, con una sonrisa enigmática, se volvió hacia Pablo y dijo: «Pablo, ¿te has dado cuenta de que Elena podría ser la mejor compañía esta noche?» El mundo se detuvo. Las risas se apagaron, las conversaciones se desvanecieron y un silencio pesado se instaló en la sala. Sentí que el aire se volvía espeso, como si de repente estuviéramos atrapados en un escenario surrealista. ¿Había escuchado bien? ¿Era esto una broma? ¿Un comentario fuera de lugar? ¿Una prueba? Miré a mi esposo, buscando en su rostro alguna señal de que todo era un malentendido, una risa, una mirada cómplice, cualquier cosa que me devolviera a la realidad. Pero no había nada. Su expresión era serena, imperturbable, como si lo que acababa de decir fuera lo más natural del mundo. Pablo, con su copa aún en la mano, parecía tan confundido como yo, atrapado en un limbo de incomodidad. Adrián, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. La tensión en el aire era palpable, casi irrespirable. Una mezcla de miedo, confusión y una chispa de rabia comenzó a crecer dentro de mí. ¿Qué significaba esa frase?
¿Qué pretendía mi esposo al decir algo así frente a dos desconocidos? ¿Por qué ahora, en nuestra propia casa, en una noche que debería haber sido como cualquier otra? Cuando pensé que la situación no podía volverse más extraña, mi esposo habló de nuevo con la misma calma inquietante. Lo digo completamente en serio. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había sarcasmo, no había humor, solo una certeza absoluta en su voz. El silencio en la sala se volvió aún más denso, como si todos estuviéramos esperando que alguien rompiera el hechizo, que alguien dijera algo para devolvernos a la normalidad. Pero nadie hablaba. Pablo, visiblemente incómodo, apenas podía sostener su copa. Adrián, con su expresión hermética, parecía estar esperando algo, como si supiera que esto era solo el comienzo. Yo, por mi parte, luchaba por mantener la compostura, aunque por dentro sentía que una tormenta emocional estaba por desatarse. ¿Era un experimento? ¿Una prueba retorcida? ¿Una confesión disfrazada de broma? Miré a mi esposo a los ojos, buscando desesperadamente una explicación, algo que me diera una pista de lo que estaba pasando. Él me devolvió la mirada con una intensidad que me hizo temblar. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y expectativa, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Y entonces, justo cuando sentía que el silencio me iba a ahogar, él se levantó con una calma casi teatral. Dio unos pasos hacia mí, ignorando por completo a los demás, y se inclinó hasta quedar a centímetros de mi rostro. En un susurro, apenas audible, me dijo: «Confía en mí». Esas 3 palabras cayeron como trueno en mi cabeza. Eran simples, pero cargaban un peso que no podía ignorar. Era como si me estuviera pidiendo que me lanzara a un abismo sin saber lo que me esperaba abajo. Su voz era suave, pero firme, cargada de una convicción que me desarmó. Estaba furiosa, confundida, aterrada, pero también, de alguna manera, intrigada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Una parte de mí quería gritar, salir corriendo, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero otra parte, pequeña pero insistente, me susurraba que había algo más, algo que necesitaba descubrir. Y en ese momento, supe que, quisiera o no, ya estaba dentro de lo que fuera que él había comenzado. Si había decidido actuar de esta manera, debía haber una razón, un propósito que justificara este comportamiento tan fuera de lugar. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. «Confía en mí». Aunque me costaba hacerlo, había algo en su tono, en su mirada que me hacía sentir que no tenía alternativa. Era como si me hubiera arrojado un salvavidas en medio de una tormenta, pidiéndome que me aferrara a él sin saber a dónde me llevaría. Tomé una decisión en ese instante. Una decisión impulsada por la curiosidad y la necesidad de entender. No iba a huir, no iba a interrumpir. Iba a observar, a seguir el juego, aunque no entendiera las reglas. Algo me decía que detrás de cada gesto, de cada palabra, había un significado oculto, una verdad que estaba a punto de revelarse. Inspiré hondo, sintiendo el respaldo del sofá como mi último refugio. La ansiedad aún me apretaba el pecho, pero ahora estaba mezclada con un fuego nuevo, una necesidad ardiente de saber más. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla de admiración y miedo hacia mi esposo. Había una fuerza en su presencia, una autoridad serena que nunca le había conocido, y eso me fascinaba tanto como me aterrorizaba. Decidí quedarme, no solo para entender su plan, sino para descubrir quién era realmente este hombre con el que había compartido años de mi vida. ¿Era el mismo de siempre o alguien completamente distinto? La noche continuó, y cada palabra que pronunciaba mi esposo parecía cargada de un peso nuevo, casi críptico. Hablaba de cosas aparentemente inocentes, pero había una intención en sus frases, como si estuviera tejiendo una red invisible a mi alrededor. Adrián y Pablo, que al principio parecían tensos, comenzaron a relajarse como si sus cuerpos se estuvieran adaptando a la rareza del ambiente. Yo, por mi parte, era un torbellino de emociones. La duda me oprimía, pero la curiosidad me mantenía anclada al presente. ¿Qué quería mi esposo? ¿Estaba explorando límites? ¿Jugando con nosotros o revelando una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante mucho tiempo? Finalmente, Adrián rompió el silencio con una risa nerviosa. «Esto es un poco raro, ¿no?», dijo mirando a mi esposo. Pablo, incómodo, intentó cambiar de tema.
mencionando algo sobre el partido del domingo, pero mi esposo lo interrumpió con un gesto suave pero firme, levantando la mano con una autoridad que no admitía réplica. «No, mantengamos el foco», dijo con una sonrisa cortés pero afilada. «Quiero hablar de algo más sincero. Me interesa que esta noche seamos completamente honestos». El silencio volvió a caer pesado. Mis manos temblaban ligeramente y sentía mi pulso acelerarse. ¿A dónde quería llegar? ¿Qué clase de verdad buscaba? Entonces mi esposo se volvió hacia Pablo y con una calma que erizaba la piel, le dijo: «Pablo, ¿te has dado cuenta de que Elena podría ser la mejor compañía esta noche?». Pablo se atragantó con su bebida, claramente sorprendido por la pregunta directa. Miró a mi esposo, luego a mí, y finalmente desvió la vista al suelo. «¿De verdad quieres que lo diga?», balbuceó nervioso. «Quiero sinceridad». Mi esposo asintió ante la respuesta de Pablo, como si esa confesión fuera el catalizador que necesitaba para avanzar en su plan misterioso. Entonces, giró la cabeza hacia Adrián con una lentitud deliberada, como si cada movimiento estuviera calculado para aumentar la tensión en el aire. «¿Y tú?», preguntó con esa voz calmada que ahora me parecía cargada de autoridad oculta. Adrián se removió en su asiento, incómodo, intentando disimular su nerviosismo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Supongo que pensamos lo mismo», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro, como si admitir aquello le costara un esfuerzo sobrehumano. Y fue en ese preciso instante cuando algo en mí se quebró por dentro. No era solo enojo ni vergüenza pura. Era una especie de vértigo emocional, un abismo que se abría bajo mis pies, empujándome al borde de un precipicio invisible. Cada palabra que se pronunciaba en esa sala contribuía a que el aire se volviera más espeso, más opresivo, como si las paredes mismas de la casa se cerraran sobre nosotros. Quería interrumpirlo todo, gritarle a mi esposo que detuviera esa locura, que explicara qué demonios estaba pasando. Pero al mismo tiempo, una voz interna, curiosa y traicionera, me suplicaba que siguiera observando, que esperara hasta el final para ver cuál era su verdadero objetivo. ¿Qué buscaba con esta exhibición de sinceridad forzada? Y entonces, sin emitir una sola palabra más, mi marido se levantó de golpe, depositando su copa en la mesa con una precisión inquietante, como si cada gesto fuera parte de un ritual cuidadosamente planeado. Cada paso que dio hacia el centro de la habitación resonaba en el suelo como un martillo golpeando mi conciencia, amplificando el latido acelerado de mi corazón. Se detuvo allí, erguido, con una presencia que no era solo física, sino un control absoluto, un dominio que se extendía sobre todos nosotros. Yo no podía apartar los ojos de él, sentía que algo crucial, algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho, retumbando en mis oídos, hasta que finalmente habló. «¿Puedo pedirles algo?», dijo con un tono sereno, pero imposible de ignorar, como una orden disfrazada de petición. Pablo y Adrián lo miraron con desconcierto total, sus rostros reflejando la misma perplejidad que yo sentía. «Necesito que me ayuden esta noche. Confío en ustedes así como ustedes confían en mí», agregó. Y sus palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Las miradas de Adrián y Pablo se encontraron en un instante de puro desconcierto, intentando captar el sentido oculto detrás de esa declaración. Adrián fue el primero en romper el silencio, con un nerviosismo que no lograba ocultar en su voz temblorosa. «¿Podrías aclararte un poco más?», preguntó, inclinándose hacia adelante como si buscara una salida en las palabras de mi esposo. Este respondió con una sonrisa enigmática, esa que ocultaba emociones intensas y profundas, difíciles de descifrar, como un velo que cubría un océano de intenciones. «Esta noche no hay máscaras ni secretos escondidos. Quiero que todos seamos absolutamente sinceros, aunque eso provoque incomodidad», dijo con voz firme y decidida, sin un ápice de duda. Sentí un nudo apretando mi pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué esperaba que ocurriera en esta velada que había comenzado tan inocentemente? ¿Qué destino anticipaba para nosotros cuatro en esa sala? Mi mente buscaba respuestas desesperadamente, pero solo hallaba más preguntas, un laberinto de interrogantes que me mareaba. La tensión en la habitación se sentía densa, como una sombra pesada que caía sobre cada uno de nosotros, envolviéndonos en su manto opresivo. Observé a Adrián y luego a Pablo, intentando descifrar sus pensamientos a través de sus expresiones, pero solo veía la misma confusión que la mía reflejada en sus ojos inquietos.
Mi marido, percibiendo quizá mi incertidumbre creciente, giró ligeramente hacia mí con una sonrisa que helaba la sangre, pero que al mismo tiempo invitaba a confiar, como un faro en medio de la tormenta. «No hay motivo para temer, no estamos en un ensayo», murmuró con una serenidad inquietante que me desarmaba. «Solo deseo que Elena y yo podamos apoyarnos mutuamente», agregó, y sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco infinito. Entonces, en un giro que me dejó sin aliento, dijo: «Si confías en mí, Adrián, acércate a Elena». Mis ojos se abrieron desmesuradamente, el corazón acelerado como un tambor imparable, golpeando contra mis recostillas con una fuerza que me hacía temblar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Sentí una mezcla indescriptible de miedo y expectación, como si estuviera al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. Paralizada en el sofá, pero atrapada por la gravedad del momento, vi como Pablo parecía a punto de intervenir, nervioso y tenso, con las manos apretadas alrededor de su copa. Mi marido permanecía inmóvil, como si cada movimiento estuviera calculado al milímetro, esperando el desenlace con una paciencia infinita. Adrián dudó un instante, miró a mi esposo en busca de confirmación y después a mí, con una expresión que mezclaba vacilación y algo más, algo primitivo. Respiró hondo, se levantó lentamente y se dirigió hacia mí, pero detuvo su paso a mitad de camino, buscando la mirada de Pablo como esperando una señal, un permiso implícito. Mi marido mantuvo el silencio, observando con esa calma desconcertante que presagiaba que nada era casual, que todo formaba parte de un plan mayor. La atmósfera vibraba con una electricidad inquietante, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Adrián avanzó de nuevo hacia mí, pero se detuvo una vez más, evaluando la situación con cautela. Pablo seguía rígido, con la copa en la mano, sus ojos clavados en nosotros como si estuviera presenciando un espectáculo hipnótico. Mi marido permanecía sereno, firme como una roca, consciente del desenlace que se acercaba. Sentí el peso de la noche como un susurro helado que recorría mi columna vertebral, erizándome la piel. Mi respiración se volvió difícil, cada inhalación un desafío contra la opresión en mi pecho. Entonces, mi marido se acercó a mí, y con una voz baja, llena de significado profundo, pronunció palabras que me estremecieron hasta el alma. Esta noche no son solo palabras, la clave es la confianza, dejar atrás los temores y abrirnos a lo que normalmente no nos atreveríamos a explorar. Al cruzar miradas con Adrián y Pablo, una sensación gelada me invadió por completo. Esta noche, más allá de todo lo imaginable, íbamos a traspasar límites que nunca había soñado cruzar, fronteras que separaban lo conocido de lo prohibido. Un leve temblor recorrió mis manos, mientras mi corazón golpeaba con fuerza incontrolable en mi pecho. Estaba preparada para lo que venía, o al menos eso me decía una parte de mí, impulsada por la curiosidad y la fe ciega en mi esposo. Su rostro me transmitió una seguridad imposible de ignorar, una convicción que disipaba las dudas como el sol disipa la niebla. ¿Qué es confiar en mí?, susurró una vez más, y esa frase despejó mis últimas resistencias. Acepté sin palabras, con un asentimiento apenas perceptible. La tensión que había dominado el ambiente comenzó a transformarse en algo nuevo, algo intenso y auténtico, como si el aire mismo se cargara de una energía liberadora. Mi esposo tomó mis hombros con suavidad, guiándome con delicadeza mientras Adrián y Pablo se acercaban, como si la invitación invisible ya hubiera sido dada y aceptada. Al principio la incomodidad fue inevitable, un muro que nos separaba, pero pronto se convirtió en un torrente imparable de emociones y sensaciones. Fue él, mi esposo, quien marcó el ritmo desde el principio, dirigiendo cada gesto, cada mirada, y nosotros nos dejamos llevar por esa corriente irresistible. Por primera vez en mi vida, sentí una vulnerabilidad que no me debilitaba, sino que me liberaba. Me permitía ser yo misma sin las cadenas de las expectativas sociales. Las manos de Adrián descansaron en mi cintura con timidez inicial que pronto dio paso a una confianza creciente. Y Pablo permaneció cerca, con una mezcla de nervios y deseo evidente en su mirada, esperando su turno en este baile improvisado. Mi esposo no apartaba la vista de mí ni un segundo, orgulloso y satisfecho, observando cómo todo encajaba perfectamente según su plan maestro, como piezas de un rompecabezas que solo él podía ver completo. Conforme avanzaba la noche, desaparecieron las barreras que nos separaban una a una. No había espacio para la vergüenza, solo para la pasión cruda, la conexión profunda y la confianza absoluta que mi esposo había invocado. Esa experiencia fue única en su intensidad. Despertó en mí una vitalidad que jamás había sentido, un fuego interior que iluminaba rincones de mi ser que habían permanecido en la oscuridad durante años. Cuando todo terminó,
Exhaustos pero transformados, Adrián y Pablo se acomodaron en el sofá, intercambiando miradas cargadas de sentimientos que las palabras no alcanzaban a expresar, una complicidad nacida de lo compartido. Mi esposo tomó mi mano con ternura y me miró con cuidado infinito, asegurándose de que estuviera bien en lo más profundo de mi alma. Asentí aún procesando la intensidad de lo vivido, las oleadas de emociones que me invadían. ¿Estás segura, Elena?, me preguntó retirando un mechón de cabello de mi rostro con una delicadeza que contrastaba con la audacia de la noche. La confianza es el cimiento de todo. Pase lo que pase, estaremos juntos, agregó, y sus palabras me envolvieron como un abrazo protector. Aunque quedaba mucho por comprender, mucho por digerir en los días venideros, entendí el mensaje en su esencia. Esa noche no solo transformó nuestra relación de pareja, también cambió mi visión de mi esposo, de mí misma y de lo que creíamos saber sobre el amor, la confianza y los límites del deseo. Al cerrar la puerta tras Adrián y Pablo, que se despedían con sonrisas tímidas y promesas implícitas de discreción, el silencio llenó la casa como un bálsamo después de la tormenta. La energía de la noche persistía en el aire, un residuo eléctrico que nos envolvía a mi esposo y a mí. Sentada en el sillón, reflexionaba en silencio, mientras él permanecía tranquilo a mi lado, dándome espacio para procesar. ¿Cómo te sientes, Elena?, preguntó finalmente mirando directo a mis ojos, con una intensidad que me hacía sentir vista de verdad. Asentí, consciente de que mi rostro revelaba emociones difíciles de expresar con palabras, un torbellino de satisfacción, sorpresa y un nuevo respeto. Lo que siento, comencé, pero él tomó la palabra con delicadeza, sabiendo que necesitaba guiar la conversación. Lo que quería esta noche iba más allá de una simple prueba. Quería que entendiéramos que la confianza verdadera supera el miedo, derriba barreras que nosotros mismos construimos con el tiempo.